Inversión vertical. ¿Cuándo hay que dejar de tratar de sacar todo y tener muchos personajes y maxearlos todos y llegar a un punto en el que a veces ya no solo no sabes ni qué puedes armar en tu cuenta, sino que además ya tienes muchos personajes que no utilizas desde hace años porque ya no son fuertes? ¿Y cuándo hay que empezar a plantearse reforzar y mejorar los personajes que tienes ahora? Ya que ambas decisiones en parte son correctas y ambas decisiones en parte son bastante perjudiciales para tu cuenta, ya que existe el power creep, a lo mejor inviertes mucho en algo ahora y en año y medio ya no sirve, pero por otro lado también malgastas recursos y al mismo tiempo también tienes la incertidumbre de que subir tanto menos para el teatro no te va a servir, porque tener muchos personajes para la conflagración da exactamente igual, sino que te pide y te da una exigencia mayor en 3 equipos concretos. Así que este es el vídeo que más os va a gustar en mucho tiempo y el dilema más grande que tienen desde hace tiempo los jugadores de un gacha que lleva 6 años, y tras 6 años ya tenemos la forma más correcta y objetiva de poder clasificar y poder saber en qué momento tomar esta tan importante decisión. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el canal, y es de verdad, no sabéis lo que ayuda muchísimo a crecer todo, así que gracias de parte de mí, del equipo del canal. Tenéis 2 bendis lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, así que gracias por estar ahí un día más, que aproveches si están comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo. Gracias, disfrutarlo mucho, que sea suave, y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y vamos con inversión vertical, el paso que todos debéis plantearos en algún momento. Pues bien, es muy importante plantear esta dualidad. Siempre hay mucha gente que, sobre todo cuanto más free to play eres o más analítico y te desligas de lo que me gusta o impulsividad o esto sí o esto no, sin tener mucho sentido, y mucha gente a veces tira por chingaderas al azar o incluso fuera de las reglas más o menos de jugar sano, que ya hablamos alguna vez sobre pues no hacer multis de respeto, no decir bueno pues tiro un pity a ver si me sale y si no me sale pues ya le saco en otro momento, y esas cosas un poco raras que realmente incentivan a que sea un caos tu cuenta. Ahí es el punto donde muchísima gente se encuentra después de haber pasado esa primera etapa donde deja atrás el jugador impulsivo, compulsivo y semiludopatía, y ahora empieza ya a tener más orden en su cuenta y a empezar a disfrutar muchísimo más de la experiencia de un gacha, en este caso de Genshin, pero aplicable al resto también, y también empieza a planificar y ordenar su estrategia y lo que va a hacer, básicamente por el hecho de que los recursos son extremadamente limitados a diferencia de cualquier otro videojuego, y que conseguirlos te toma una cantidad de tiempo tan grande, mucho más que siquiera un videojuego de 100 horas de duración, que al final sí vale la pena y necesitas considerar esa cantidad de tiempo que vas a invertir en el juego con tal de conseguir prácticamente media mona china, a veces ni siquiera una entera. Y ese es, como digo, el dilema y la dualidad de todo jugador de Genshin Impact en un punto. ¿Qué hago? ¿Saco más personajes para tener versatilidad en mi cuenta, tener más equipos, disfrutar y poder de hecho hacerse el teatro, porque es el único incentivo real y de los endgames el peor? ¿O una vez ya creo que tengo lo que necesito, hago esa inversión vertical y empiezo a sacar armas y constelaciones? Obviamente el tema del dinero es secundario, esta vez lo voy a enfocar más a los recursos similares cercanos a un free to play. Y además, lo de la inversión vertical también tiene un endgame como excusa, es decir, 1 y 1 se anulan, pero la inversión vertical, digamos que también tiene su residencia en la conflagración. Mucha gente sabe que si quieres hacer más pisos, realmente sí que haría falta un poco más de poder en tu cuenta, pero que a partir de la dificultad 5, la dificultad 6, simplemente es para las skins de armas, tanto las de 4 como las de 5 estrellas, es decir, para nada. Es solo algo que te incita a mejorar, te incita a ser mejor, te incita a superarte, igual a veces a gastar dinero, pero realmente no es una cosa que aporte a tu cuenta. Pues bien, es interesante este debate y en este vídeo vas a tener la respuesta. Lo primero es,
desde luego, tener variedad hasta cierto punto, hay un factor que es no solo importante, es necesario. Pero ¿dónde está el límite de esa variedad? El límite de esa variedad es básicamente donde puedas pasarte todo el contenido, número uno, para acceder a todos los recursos posibles para tener la mayor posibilidad de evolución de tu cuenta. Esto, como veis, es muy claro, se puede resumir en dos frases. Y luego, los matices que pueden encontrarse aquí son: matiz número uno, un equilibrio de lo que te guste. Obviamente no vas a sacar, no, a mí me gusta Kokomi y Aloy, la voy a subir, y también me gusta mucho Dori y Xinjiang, y voy a hacer un equipo con las 4. No te vas a pasar ni un solo modo endgame con ese equipo. Entonces, lo que te guste es un arma de doble filo que mucha gente interpreta extremadamente mal. Y luego, el otro matiz que podemos darle a este punto es los equipos meta. Es decir, es para poder pasar todos los recursos, exprimir el juego al máximo y poder tener una cuenta que tiene la posibilidad máxima de poder aprovechar todo para divertirte, incluido subir personajes, conseguir protogemas para sacar todo lo que tú quieras, poder hacer equipos o planificarse correctamente. Es literalmente utilizar los mejores equipos del juego a tu favor. Y aquí es donde se convierte todo en el equilibrio, es decir, no saques todos los equipos, no saques todos los carries, no saques todos los personajes, no subas todos los personajes. Sé que todavía existe alguno que tiene ese reto de subir todo lo que existe en Genshin, pero sí trata de mirar los mejores equipos del juego y al menos tener 3, ya que es lo que te pide la conflagración, aunque a veces cambian de enemigos y te pide más de esos 3 porque te pide algún otro equipo que no tienes. Y de esos 3 trata de clasificar ahí sí lo que más te guste. Y una vez ya tengas todo eso, es donde entraría la inversión vertical. Y aquí vienen todos los dilemas que he comentado antes. Phil, es verdad que en su momento había mejores equipos y ahora no se utilizan, como el Ayaka o Raiden en Inazuma, que a día de hoy tiene una Ayaka, por mucho que yo inversión vertical en Ayaka, ya no sirve. O a lo mejor yo maxé un Linei porque me gustaba y resulta que tampoco llegó a nada ese pobre personaje. Pues bien, aquí es donde entra el segundo factor: analizar la situación y saber qué personajes sí pueden evolucionar a futuro y pueden mantenerse, digamos, siendo rentable esa inversión vertical. ¿Cuándo es el punto perfecto de empezar la inversión vertical? Cuando te hayas podido pasar todos los abismos y sabes que ni un solo abismo nuevo se te va a resistir. Como digo, el teatro y la conflagración se anulan porque el teatro te incentiva a tener muchos personajes y luego rota el elemento y tienes que volver a subir esos 3. Y la conflagración te incentiva a tener 3 equipos con inversión vertical muy fuertes, pero también rota a veces y uno de los equipos que usaste anteriormente ya no sirve y te obliga a usar otro distinto. Así que el punto es en el que estés estable, a gusto, no caigas en el FOMO de sacar todo lo que va saliendo y sobre todo ya tengas ciertos equipos que permitan pasarte no todas las veces, pero la mayoría de las veces la conflagración dificultad 5 y no todas las veces el teatro en 12 pisos, pero al igual que la conflagración, no todas las veces. Ahí es donde uno puede empezar a pensar en lo que es la inversión vertical. Y aquí vamos al mismo punto, que es otro dilema de siempre. Mucha gente en muchos vídeos siempre dice: bueno, pero tú a veces hablas de constelaciones de algún personaje y eso free to play es imposible. Mentira. Baja de la nube, rompe la burbuja, toca el suelo con los pies, por favor. Mentira. Dejar de llorar algunos en los comentarios, porque lo que realmente estáis haciendo es proyectar vuestra falta de continuidad en el juego, proyectar vuestra falta de planificación y proyectar sobre todo vuestro estado de la cuenta, en el que vosotros, por hacer bastantes cosas mal, como lo de las multis de respeto, los pitis a ver si me sale y esa clase de técnicas bastante tóxicas y que te ligan mucho más a ser un jugador impulsivo y compulsivo y no es una experiencia sana en el juego, hacen que vuestras cuentas realmente no estén en ese punto de poder sacar todo ello. Pero la realidad es que la gente que lleva jugando más de un año si es capaz de plantearse para por lo menos 1 o 2 equipos en 1 o 2 personajes importantes, soportes o carries, sacarles su arma y 1 o 2 constelaciones. Y a largo plazo, cuando ya sepan lo que pueden llegar a tener, construir perfectamente un equipo donde puedan sacar su prime. Y os voy a citar el ejemplo que a muchos haters igual les molesta, pero es un mejor ejemplo, que realmente es el reflejo de un montón de cuentas que se han inspirado en esta misma cuenta para que lo puedan hacer, y es la inspiración de muchas otras como vosotros.
En la cuenta free to play tengo a Yelan C1 arma, Furina C2, Raiden C3 arma, Shilonen C2, Kazuha C2, Shenhe C2, Molani C0 con arma. Acabo de sacar a Skirk con Scoffy y Skirk con arma. Tengo a... ¿qué más tenía por ahí? No sé, Mabuika C2 con arma, que se me olvidaba. Y de 5 estrellas, 5 constelaciones tengo un montón. Tengo a Citlali, a Scaramouche con Faruzan C6. Y bueno, un largo etcétera que me permite jugar prácticamente lo que quiero. Y tengo de los 10 mejores equipos del juego 4 o 5 y me puedo pasar todas las conflagraciones dificultad 5, alguna en dificultad 6 y llevo racha de todos los teatros 12 estrellas. ¿Que puede ser que la cuenta sea antigua? Que es otro argumento en contra de esa cuenta. Phil, ¿es antigua? Sí, es antigua, pero todos podéis intentar hacer eso y si mi cuenta es antigua y tengo tanto, si vuestra cuenta tiene la mitad de tiempo, podéis tener la mitad de cosas de lo que tengo yo. La única regla es no tirarlo loco. En ese punto que os he dicho antes es donde empezaría la inversión vertical. ¿Dónde empieza la inversión vertical y cómo aplicarla correctamente? Pues bien, en el juego hay dos puntos clave: los soportes, los carries y los arcontes. Los arcontes son personajes que se le tiene un respeto especial por parte de Hoyoverse, que nunca vinieron en los banners recopilatorios y, como veis, nunca terminaron de una forma u otra de olvidarse. Incluso Venti, que fue el primer banner de Genshin Impact de la historia del juego desde su lanzamiento, ha recibido bastantes buffos, bastantes nuevos equipos, 2 armas extra promocionales, un bufo directo de los primeros bufos del juego de la Aquelarre, que posteriormente recibirán Zhongli, Raiden y todos en ese mismo orden, pero tranquilos que para algunos hace falta 1 o 2 años hasta que lleguen esos bufos. Y al final los arcontes son personajes que nos hemos dado cuenta que en el ciclo vital de los personajes de Genshin, donde funcionan y luego dejan de funcionar porque hay mejores, los arcontes siempre tienen un lugar. Ejemplos: Venti tenía su Vestin Slot con Barca, lo han vuelto a intentar revivir y demás, y ahora sale Prune de 4 estrellas que hace que Prune C6 sea mejor que Venti. Ha sido un ciclo de 6 años, pero Venti más o menos en algún punto ha servido más que otras veces. Ahora hablemos de Zhongli y de Raiden hasta que reciban su buff. Zhongli fue muy importante, no ha vuelto a tener ahora importancia hasta que ha vuelto el cristalizado lunar. Zhongli con el cristalizado lunar no está mal porque baja resistencia desde hits de Geo, y en el futuro, cuando lo buffen, seguramente tendrá otra época dorada en el meta y luego volverá a caer. Raiden, algo similar, no hay que contaros la época de Inazuma, y seguramente cuando la buffen, estamos esperando todos que la buffen, lo mismo. Ahí para el carro. Nahida. Nahida pasó por toda esa época de decir, wow, Super Prime, mejores equipos de juego, del juego Hyperloom, la época de Sumeru. Luego cayó repentinamente y no se jugó prácticamente nada. Y con Nefer han conseguido que Nahida tenga un Vestin Slot en el segundo mejor equipo del juego. Y ahora ha pasado exactamente lo mismo con Furina. Furina brilló muchísimo, luego empezó a decaer, no hubo ni un solo equipo de Natlan que funcionara con ella, menos el de Skirk, y no hay ni un solo equipo de Notcry que funcione con ella, menos el de Skirk. Y tanto Nahida como Furina son el ejemplo de que al menos en un equipo top meta los arcontes van a terminar funcionando. No sé Venti, pero al menos Zhongli o Raiden, creo que principalmente Raiden, igual Zhongli no, sí van a tener un futuro, por lo menos Raiden, un futuro parecido a lo que es Nahida y lo que es Furina. Aparte de que en el futuro también, cuando haya 80.000 equipos nuevos, Columbina posiblemente siga siendo Vestin Slot de Zibai, Nefer y Flinch, Zibai y Nefer en el Prime por encima, y esos dos equipos posiblemente con Columbina se mantendrán en el tiempo en el futuro. Entonces, estos arcontes sí suelen ser una buena inversión vertical, porque además suelen ser personajes que benefician, por lo menos en su nación, a todos los equipos que salen en su nación. Mabuika soporte, Nahida en todos los equipos dentro en su momento, ahora se ha visto superada por Lauma en algunos equipos, o Furina en todos los equipos de Fontaine, aunque luego en Atlan nada de nada, y Columbina en todos los equipos lunares, que son 3, y da gracias y ya está. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego, los DPS. Los DPS son los personajes que reciben todos los buffos del equipo y que tienen, como he dicho en otros vídeos, la responsabilidad del daño de los equipos. ¿Qué significa eso? Que invertir en un DPS siempre puede llegar a merecer la pena mientras estudiemos y podamos ligeramente deducir y prevenir que ese DPS va a mantenerse siendo relevante y top meta durante al menos 2 años. La historia de los DPS es muy interesante para que aprendáis todo ello, porque en resumen, a partir de Fontaine se empezó a aplicar el power creep de una forma más agresiva y llegaron Neuvillette y Arlequino, que todos los conocéis, 2 carries, 2 DPS que actualmente, 2 años después, más de 2 años de hecho, siguen siendo top meta, están en el top 10 de los mejores equipos, se mantienen y tiene pinta de que no van a perder la posición que tienen. Arlequino mejorará y se mantendrá con Nicole, y Neuvillette con los equipos de Permafrost de Skirk sigue estando súper top, de hecho por encima del top 5 si contamos la variante de Permafrost de Skirk. Esto es una prueba que nos ha demostrado que los carries pueden mantenerse y que son una inversión prácticamente segura, inversión vertical, pero que obviamente los carries que pudiesen llegar a ser top número 1 del juego, como Neuvillette y Arlequino, que literalmente eran el top 1 y el top 2 de Genshin Impact, siempre va a llegar la siguiente nación y siempre va a traer por lo menos 2 equipos que superen a los anteriores. En Natlan, después de Fontaine, llegaron 80.000 equipos que mejoraron todo lo anterior, pero desde luego destacan Mavuika y Skirk, aparte de Varesa, Kinich, etc. Y en Notcry han llegado 3 equipos, Flinch, Zibai y Nefer, que superan a todo lo anterior. Significa que en SNI y Snaya saldrán al menos 2 equipos que mejoren todo lo anterior. Entonces, ¿dónde está la inversión segura? En 1 o 2 equipos de cada nación que sepamos que son los top meta, que se convierten en el número 1 mejor equipo del juego. En este caso, Zibai y Nefer, y Mavuika y Skirk, como ven, se han mantenido muchísimo y muy bien en el meta actual. Literalmente, Mavuika, Zibai, Flinch en tercera posición, y Skirk, o sea, Nefer, Zibai arriba, Flinch en medio y Skirk, Mavuika son el top 5 de mejores DPS. Quien sacó una Mavuika C2 y arma es un personaje que le está durando 2 o más años. Quien ha sacado una Nefer C1, C2 arma es un personaje que le está durando pues 2 o más años seguramente. Y por último, los soportes, sin contar con los arcontes, lo que reduce muchísimo su utilización. ¿Qué soportes? Los soportes globales, los soportes de equipos cerrados dedicados. ¿Qué soportes son los que mejor envejecen? Pues aquí, últimamente, al principio recordar que dijimos que los soportes son eternos y los carries son temporales, pero este vídeo era tan importante por ello, ha cambiado el paradigma actualmente. Si pensamos en un soporte que no sea un arconte y pensamos en un equipo top meta, realmente estamos dándonos cuenta de que la mayoría de soportes es raro que estén en más de 2 o 3 equipos y suelen ser de hecho cerrados de un solo equipo. Si hablamos de los equipos lunares, coinciden todos en Columbina, que está en la categoría de arcontes que hemos hablado antes, pero en el caso de Nefer están Nahida, que es el otro arconte, y está Lauma. Y Lauma maxearla está muy bien para muchos equipos, pero su prime y en la aparición única en el top 10 es el equipo de Nefer. Lo mismo para Inefa. En este caso Sakarosa se lleva la medalla de oro porque es un 4 estrellas. Lo mismo para Linea, que en este caso va con Iluga también, que es un nuevo 4 estrellas que merece mucho más la pena C6, con lo cual es un personaje que equivaldría a un 5 estrellas, además siendo nuevo. Y seguimos bajando igual. Citlali, Shilonen y Bennett estrella porque es 4 estrellas junto a Sakarosa, son las 2 estrellas, 4 estrellas del juego. Resulta que Citlali y Shilonen a día de hoy se juegan prácticamente para Mavuika. Es verdad que Shilonen es más versátil y debería llevarse también un poco de mérito, pero al final la inversión vertical en Citlali y Shilonen solo son para el equipo de Mavuika, y para eso le sacas dupes a Mavuika. Y lo mismo con Skirk. Furina es el arconte y el cuarto slot puede rotar entre Yelan y un montón más de personajes, pero de nuevo,
solo es un soporte del equipo de Skirk. Lo que viene por debajo es responsabilidad de Nicole, porque literalmente van a ser los equipos de Kimmich, Varesa, Arlequino, que mejoran por Nicole, e incluso Barca y Mualani, que se disputan la 10ª posición. Así que esto es sorprendente y divertido, pero es verdad que Nicole con Durin, de hecho, van a carrear del top 5 para abajo de mejores equipos del juego, haciendo un equilibrio y un buff muy grande a todo lo que viene por ahí. Entonces, ¿Nicole va a ser importante en este caso con tantos equipos? Puede ser, pero cuando llegó Shinonen duró siendo best in slot de 4 o 5 equipos un año y luego empezaron a sacar más equipos y a cerrar todo esto. ¿Podrá pasar con Nicole en el futuro si acaso también es best in slot de Mavuika por encima de Bennett y estos equipos? Veremos a ver, porque no es techo del juego, pero sin ser techo estarían 6 de los 10 mejores equipos del juego, y eso es importante y la vuelve más pool. Entonces, ¿hasta qué punto merece la pena invertir en soportes? Viene el plot twist del vídeo. Hay que tener extremado cuidado porque si no son arcontes, terminan funcionando a largo plazo siempre en un equipo cerrado que es el que se mantiene en el top meta. Y posiblemente ese equipo cerrado, en este caso de Nicole, sea Mavuika, si al final funciona siendo un mejor Bennett con Nicole Arma y constelaciones sobre todo. Así que este es el plan de inversión vertical de Genshin Impact. ¿Cuándo merece la pena usarlo? ¿Cuándo hay que aprender sobre ello? ¿Cuándo hay que parar de sacar todo a lo loco y empezar a pensar en mejorar lo que tenemos, sobre todo 6 años después de juego? Porque no es que sea un gacha nuevo donde no se sabe qué hacer. Y sobre todo, ¿cuándo hay en esa inversión vertical que utilizar las neuronas, el análisis y la inteligencia que tenemos como jugadores para tomar la mejor decisión? Porque incluso a veces hacer inversión vertical sobre el carry o el arconte favorito que tú tengas puede ser que termine siendo una opción de un solo equipo, como estamos viendo últimamente. Así que, poquito más. Espero que este vídeo, esta reflexión sirva muchísimo. Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, así que disfrutarlo muchísimo. Dejadme en los comentarios cuál es el personaje con más armas y constelaciones, armas no, con más poder, constelaciones y arma promocional en vuestra cuenta. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.